Todo el Salmo 22 está hablando lo que sucedió 1000 años después, cuando Cristo murió. O sea, David escribe el Salmo y ve toda la crucifixión 1000 años antes. Y así podemos ver muchas cosas en la Biblia que verdaderamente nos funden los fusibles, porque cuando comenzamos a entender que se descubre que el tiempo es la cuarta dimensión, pues entramos a un libro hiperdimensional que solo Dios pudo haber, hace 2500 años aproximadamente, escrito esto a través de los profetas hebreos y sus apóstoles también. Todos estos detalles y todas estas evidencias son dignas de escudriñar por la ciencia, por la astronomía, por la arqueología, en fin, ¿verdad? Por cualquier disciplina académica, como lo hemos mencionado. Pero esto es tan interesante de que el tiempo se descubre hasta el siglo pasado y la Biblia nos muestra que el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad?, forman parte de la misma entidad. Cuando en la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando el principio del tiempo, el principio del espacio y el principio de la materia. Los tres principios que basa la misma física cuántica. Así que podemos seguir escudriñando y sacando en la Biblia tantas cosas y tantos tesoros tan maravillosos, escondidos como piedras preciosas para todos nosotros. Dios quiere que nosotros dediquemos el tiempo, tengamos la diligencia para escudriñar las Escrituras, como Cristo mencionó en Juan 5:39. Muy bien, la iglesia a la Odisea es el mensaje más duro, más directo, la exhortación más fuerte de todas las iglesias del Apocalipsis. Es la única iglesia en la cual Cristo no menciona ninguna cosa buena. Y la mayor parte de los teólogos están de acuerdo que la mayor parte de los que se decían cristianos que iban a esta iglesia no eran verdaderamente cristianos. Esto es interesante porque hace poco sacaron una estadística, una organización cristiana, que tal vez el 50% de los cristianos que asisten a las iglesias cristianas evangélicas, no católicas, no ortodoxas, no luteranas, no anglicanas, no episcopales, evangélicas, no son salvos. Hemos nosotros tenido congresos de líderes en Centro y Sudamérica, donde hemos encontrado que hay cantidad de pastores que están pastoreando y no tienen una relación con Cristo. Esto es increíble. Y que después del seminario han pasado y nos han confiado y nos han abrazado y han llorado y nos han dicho, ¿verdad? Realmente yo no entendía claramente esto, sentí el llamado como siente alguien a ser cura o a hacer alguna vocación religiosa. Muchos pastores entran por diferentes motivos, pero descubren ya una vez que la Biblia les amplía el entendimiento, que no tienen una relación verdadera con Jesucristo. Y la Biblia es muy clara, 1 Corintios 1, 9 y 10, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. El cristianismo es exactamente como el matrimonio. Tú puedes vivir con un hombre, ¿verdad? Y él llega a tu cuarto y se vuelve para allá y tienen 10, 15 años. Y si no hay conversación en un matrimonio, no puede el matrimonio subsistir. La base el pegamento de un matrimonio es la comunicación. Cuando no hay comunicación, se rompe todo. Y yo realmente me puedo considerar, ¿verdad?, aquí enfrente de mi esposa, culpable de esto. Tuve muchos años cuando me casé con Marta, que me hablaba y yo le daba el avión, porque los hombres no estamos acostumbrados a escuchar. Y la mujer se enoja cuando ellas saben, son más psicólogas que nosotros, si les damos el avión y bueno, sí, mi amor, no, por aquí, por allá. Y ella se enojaba mucho y pasó mucho tiempo en que yo tenía esa conducta, hasta que Dios me habló muy fuerte, ¿verdad? Y pude considerar que tenía que entender que yo tenía que introducirme en su vida y ella en mi vida
para que pudiéramos verdaderamente tener esa comunión, esa transparencia, esa sinceridad en la que pudiéramos platicar mis cosas, sus cosas, pero así es el cristianismo. No sé cuántos de ustedes, no levanten la mano, platican todos los días con Cristo en la mañana, en famoso devocional, que es el tiempo que tenemos que darle a Dios. ¿Y cuántos antes de acostarnos tenemos un tiempo también con el Señor? Mientras tú no entiendas que el cristianismo es una relación viva, orgánica, dinámica, con alguien que vive, como dijimos antier en la noche, tu cristianismo no es cristianismo. O sea, el cristianismo se distingue porque tenemos a un Cristo resucitado. Buda antes de morir dijo, busquen la verdad. Los budistas, el budismo es una religión atea, ¿sabían? Sí. Yo cuando comencé a dar conferencias en la facultad de, perdón, ¿quién levanta la mano ahí atrás? Perdón, creí que me estaban hablando a mí. Cuando estábamos dando, o cuando iniciamos conferencias en la UNAM, el Politécnico, la Facultad de Filosofía y Letras, me preguntaban antes de entrar, bueno, aquí no queremos nada de religión, porque tiene que ser laica la educación, así, etcétera, etcétera. Y les dije, la Biblia no es un libro religioso. ¿Cómo que no es un libro religioso? Habla de Dios. Y le dije, pues el comunismo es una religión, es una ideología también. El budismo está considerado una religión y es atea. Buda jamás dijo que él era la verdad, ni tampoco los budistas adoran a Buda. Entonces siguen costumbres y ritos. Y cuando nosotros comunicamos esto a la gente, y sobre todo a los maestros universitarios que son ignorantes de la palabra de Dios, se sorprenden, porque no entienden que el cristianismo no es una religión. No se puede clasificar dentro de las religiones porque es una relación personal con alguien que está vivo. Las religiones son ideologías, inventos, métodos que el ser humano ha inventado para poder encontrarse con Dios. La iglesia de la Odisea era una iglesia externamente bella, como hoy lo acabamos de comprobar. Era una construcción impresionante, un mobiliario impresionante, admirada por su arquitectura, pero internamente esta iglesia era tibia, indiferente, autosuficiente, autocomplaciente y completamente alejada de Dios. Pablo menciona solamente 2 veces a la iglesia de la Odisea antes del Apocalipsis. Hoy nos dijo nuestro guía, Savage, muy claramente que él no estaba seguro, ¿se acuerdan ahora que entramos? Si Pablo había estado en la Odisea predicando. Yo le confirmé, le dije, no, Pablo nunca vino a la Odisea. Mandó una carta a la Odisea, que es la del Apocalipsis. Pero Pablo en Colosenses 2, versículo 1, dice estas palabras a la iglesia de Colosias. Quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Y en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, versículo 12 al 16, vuelve a mencionar a esta iglesia con estas palabras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes y perfectos y completos en todo lo que Él quiere, lo que Dios quiere. Porque doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se acuerdan que hemos visto Hierápolis por todos lados escrito? Entonces Pablo ya estaba con una carga tremenda y por alguna razón Dios no le permitió ir a la Odisea, pero les mandó la carta, que la podemos encontrar los que traen su Biblia en el capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 14 al versículo 20. Esta carta comienza el Señor Jesús diciéndoles, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, dice esto. Una vez yo pregunté y sigo preguntando, y ustedes hagan esta pregunta,
a profesores, a maestros, a filósofos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta para que alguien te diga qué es la verdad. Porque para decir, por ejemplo, las verdades científicas no son verdades. En 1947, Jacques Cousteau, un oceanógrafo francés, introdujo un aparato en el mar Atlántico y descubrió que no había sonido, que no se transmitía el sonido dentro del mar. Pasaron 10 o 15 años después e inventaron otro aparato mucho más sofisticado donde pudieron realmente comprobar que hasta las langostas tienen una transmisión entre ellas. Entonces lo que era verdad en el 47 fue ocupado por otra verdad superior que hundió la verdad anterior. Otro ejemplo rápido es en los libros de astronomía. Yo recuerdo en la secundaria y preparatoria aparecía Plutón como planeta. Y hace algunos años los astrónomos descubrieron que Plutón no llena las características de un planeta y ya está erradicado de todos los libros de astronomía. Ya Plutón no es un planeta científicamente dentro de la astronomía. Entonces nos damos cuenta que dentro de la misma ciencia la verdad es limitada y temporal, porque pasa el tiempo y una verdad superior es encontrada. La famosa teoría de la evolución. Carlos Darwin postula que venimos de los animales. Él no conocía el ADN. En 1954 se descubre el ADN. Pues el doctor Crick y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina. Entonces ahora se descubre que es imposible que la teoría de la evolución sea una verdad. Bueno, nunca se ha considerado una verdad, pero la asumieron los científicos como una verdad, enseñándola como una verdad. No, sí venimos de los animales, ¿verdad? Y somos el proceso evolutivo accidental, etcétera, etcétera. Y ahora la biología, la genética y la física impiden científicamente que la evolución pueda considerarse científicamente como algo. Porque biológicamente los aminoácidos son los que forman los ladrillos de la vida. Y biológicamente es imposible que haya evolución. Genéticamente, ahora con el ADN, es imposible que el cromosoma de un chango sea igual al cromosoma de un rinoceronte o el de una jirafa al de un león, porque a través de los cromosomas nos da la perspectiva o el genoma humano que hace que las personas que son, o los animales o los peces que tienen el ADN sea diferente al otro animal de otra especie que tiene el ADN. Todos los caballos equinos tienen el ADN, todo el vacuno tiene el ADN, todos los perros, cada especie tiene, los felinos, su ADN. Y el ser humano tiene también su ADN. Y en el Génesis es escrito, Génesis 1, 25 al 26, que Dios establece las leyes de la genética antes de que se descubriera el ADN el siglo pasado. Cada cosa, cada fruta, cada uva tiene un ADN que no lo tiene la naranja. La naranja tiene un ADN que no lo tiene la uva tiene un ADN que no tiene la papaya o que no tiene la granada, y cada fruta tiene guardado en su semilla un código genético codificado por Dios, que determina su color, sus minerales, su tamaño, etcétera, etcétera, que no lo tienen las demás frutas. Así el ser humano tiene un código que Dios escribió para hacernos seres humanos y no animales. Entonces, es interesantísimo que todo esto lo podamos entender a la luz de las Sagradas Escrituras, porque cuando dice Jesús que Él es la verdad, en la introducción, yo soy el testigo fiel y verdadero. Esta palabra verdadero es la palabra que se usa también aletes, si lo quieres escribir, que es la palabra verdad en el griego. La palabra aletes o aletos es la palabra que se usa para verdad. ¿Cómo podemos definir la verdad? Escuchen muy bien. Cristo no es una verdad. Cristo es la personificación de la verdad. No nos viene a enseñar una verdad más como Confucio, como Buda, como Mahatma Gandhi. Él es la personificación de la verdad. Juan 14:6. Yo soy la verdad. Entonces, ¿cómo se puede definir la verdad?
hasta que venimos a la Biblia. La verdad es algo que no puede tener un cambio. Esta es la definición verdadera de la verdad. Si algo cambia, pues ya no es verdad, es una verdad temporal. Pero ¿quién es el único que no cambia? Dios. Entonces la verdad solamente se puede encontrar en Dios. La verdad solamente se puede encontrar en Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Él es incambiable, Él ha sido el siempre ayer, hoy y por los siglos. Y cuando enseñamos esto a un grupo de estudiantes, tanto universitarios de filosofía o de que siguen a Emmanuel Kant o que siguen a Friedrich Nietzsche, etcétera, etcétera, los dejamos, perdón, completamente mareados, porque nunca alguien les ha preguntado, tú eres filósofo, ¿verdad? En la facultad de filosofía, sí, defíneme la verdad. ¿Por qué? Porque todos los filósofos buscan la verdad, todos somos filósofos, porque la palabra filósofo significa amante de la verdad. Entonces tú tienes tu verdad, el otro tiene la verdad, todos tenemos un concepto, una cosmovisión del universo, pero ¿quién tiene la verdad? No existe dentro de los seres humanos. Tuvo Dios que bajar para decirnos que Él es la verdad. Y cuando te enfocas en Jesús, estás siguiendo la única y verdadera razón por la cual tú existes, porque Él es el único que nos puede guiar a la verdad. Perdón, amanecí un poco agripado, pero no se preocupen, estoy bien. Muy bien, vean ustedes ahora el versículo 15, donde Jesús hace la condenación de esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Es interesante, en primer lugar, que Jesús le dice a todas las iglesias, conozco tus obras. Dios conoce a qué horas nos levantamos, qué pensamos, cómo caminamos, cómo corremos, cuando desayunamos, lo que cenamos, en la conversación que tuviste con tu esposa, las películas que viste. Hay una computadora en el cielo, ¿verdad? Digo, de una forma representativa, desde luego que no existe la máquina, pero la mente de Dios es tan grande, porque si nosotros pudimos tener la capacidad de hacer una computadora como la Bestia, que está en Bélgica, en Bruselas, que se considera la computadora más grande del mundo y que tiene el control ya casi de todos los seres humanos, de los más de 8,000 millones de seres humanos que somos, imaginémonos la mente de Dios. Imaginemos nomás este pensamiento, que Jesús conoce cuántos pelos tienes. Jesús conoce cada hormiguita, cada pájaro que está que cae de un árbol. No puede nuestra imaginación llegar a comprender tal capacidad de conocimiento, ¿es verdad? Nos funde los fusibles. Entonces Dios es un Dios. Cuando tú descubres que Dios, porque muchos cristianos oran y no, yo no sé si Dios me oye. Dios te oye cuando dices, ay Señor, me duele, te está oyendo Dios. Señor, te pido por mi hijo que se acaba de ir en la carretera, te está oyendo Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Creer que Dios nos oye. Y como estás convencido completamente de que Dios te oye, le oras y te entregas a una vida de oración. Y cuando te convences más, que Dios comienza a contestar tus oraciones, ya en la mañana pasas más tiempo en oración, en el día puedes pasar más tiempo en oración como Daniel, que oraba 3 veces al día, y en la noche no se te olvida orar por tu abuelita, tu hermano, tu hijo que se fue de la casa, tu hija que está en las drogas, etcétera, etcétera, porque Dios oye la oración. Esta es la fe, que tenemos que creer que Él nos oye en la noche, en la mañana, en el día, etcétera, etcétera. Y tenemos que comprender para poder entrar en comunión con Dios. Ahora, vean la queja de Jesús, la tibieza de la iglesia. Los miembros de esta iglesia no eran ni fríos ni calientes. ¿Qué significa esto? Que estaban entregados medianamente a su obra, que estaban complacidos con el mundo, estaban en el mundo una pierna el sábado en la noche en la discoteca y el domingo una pierna en la iglesia, mitad y mitad. Eran indiferentes y neutrales en el mundo. Eran cristianos que se iban con sus amigos y les preguntaban en la oficina, ¿con que tú eres cristiano? Y contestaban, no, yo no, ¿verdad?
no soy tan fanático como los pentecostales o los llorones, etcétera, etcétera. Estoy siguiendo, pero no, y comienzan a negar que siguen a Jesús. Esta es una persona de doble ánimo. Y todos los que son de doble ánimo, que no son de una sola pieza, sí, soy cristiano, ¿y qué? ¿Te gustó? Así como debemos de contestar, o sea, si nos agreden, tenemos que sentirnos, ¿verdad? Es de los pocos orgullos que podemos tener. Sí, yo sigo a Jesús, y tú puedes conocerlo también, y nos da la oportunidad de presentar a Jesús. Pero esa es una persona tibia. Estas personas tenían y hacían compromiso con el mundo. No estaban ganando las almas. Una vez me habló una persona como a las 1 de la mañana a la casa de ustedes y me dijo, Armando, fíjate que mi jefe de mi trabajo me entrevistó anoche en la tarde, eran como las 1 de la mañana, y me preguntó que mañana me va a dar una entrevista porque quiere saber qué religión tengo. Y la pregunta de este hermano cristiano que me hizo fue, ¿tú crees que debo yo decirle que soy cristiano? Porque creo que si le digo que yo soy cristiano, no me va a aceptar en el trabajo. Entonces le dije, mira, aunque si así sucede y te corren porque eres cristiano, dichoso seas. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de Cristo, porque te viene una bendición mucho más grande por haber permanecido firme en tu fe. Entonces amaneció y me habló como a la 1 de la tarde al otro día, y le dije, ¿cómo te fue? Y me dice, fíjate que entré a su oficina y me dijo que yo era cristiano. Y le dije, sí, soy cristiano. Y me dijo, gracias a Dios porque yo también soy cristiano. Y estoy buscando que mi personal de confianza sigan a Jesús. Así que nos damos cuenta que siempre tenemos que enfrentarnos al mundo y jamás avergonzarnos. El que se avergüence de mí, Jesús dijo, los ángeles también se avergonzarán de él en el día de Cristo. Entonces, esta iglesia, ¿verdad? No estaban ganando las almas, no daban testimonio, eran neutrales en el mundo y en Jesús, y no se estaban discipulando. ¿Saben quién es un discípulo? La diferencia entre un discípulo y un cristiano, o todos los cristianos somos discípulos. Juan 8, 31 y 32. Jesús dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en la verdad, serán mis discípulos. O sea, no todos los que se dicen cristianos permanecen discipulándose. La palabra discípulo en el griego, matetus, con TH. Matetus significa el que sigue a otro. ¿Cómo puedes tú convertirte en un discípulo cuando diario lees la Biblia, tienes un curso de doctrina, tienes un curso de discipulado, o asistes a un grupo de estudio bíblico entre semana o 2 estudios bíblicos entre semana? Pero un cristiano que entre semana no tiene estudios bíblicos no se puede considerar un discípulo. Te conformas con una sándwich el domingo, ¿verdad?, que el pastor predica, y entre semana no tienes entrenamiento, ni has colocado, bueno, llego a mi trabajo cansado, hermano, a las 8 de la noche, bueno, de 9 a 10 de la noche hay un estudio, inscríbete en ese estudio antes de acostarte, el miércoles, el jueves, el viernes, pero todos los cristianos tenemos que seguir a Jesús discipulándonos. Y es una de las carencias también que existen, desgraciadamente, en el pastorado. Cuando tenemos nosotros congresos con líderes o con pastores, es la pregunta que yo les hago a mis hermanos pastores: ¿quiénes son tus hombres? ¿Quiénes son tus Timoteos? Todo pastor tiene que tener 3 o 4 hombres entre toda la congregación, que dedique su tiempo a esos 3 o 4 hombres, día y noche o a las 6 de la mañana, para que ellos puedan ocupar el puesto y cuando se muere el pastor no quede la iglesia desamparada. ¿Te acuerdas, Alex? Alex es la persona, mi hermano, que él me dio a Cristo hace 49 años. En 1974 yo recibí a Jesucristo. Mi hermano me llevó con un misionero. Yo estaba en una época existencial tremenda. Me quise quitar la vida como 2 o 3 veces antes. Ya no tenía, yo no quería vivir ya de todo lo que había yo atravesado.
y mi hermano me comenzó a hablar de Jesús. Yo le dije, no quiero ninguna religión. Me dijo, no es una religión, te presento un hombre que vive. Y cuando comenzamos ya a recibir a Cristo con este misionero bautista, íbamos de 6 a 7 de la mañana a un Vips, que son restaurantes en México por todos lados, y dijo, es que si ustedes van a seguir a Jesús, tienen que venir a mis estudios, de 6 a 7 de la mañana. Levantarse, pero me levanto a las 7, pues te vas a levantar a las 5. Comienza a disciplinar tu vida y desarrollar carácter, porque se necesita carácter de disciplina y organización para seguir a Jesús. Somos soldados y estamos en un campo que es el mundo, estamos en un campo ocupado por el enemigo. Este mundo está bajo la maldición, ya se vienen los juicios de Dios sobre este mundo y somos soldados que necesitamos conocer a nuestro comandante. Y si no tienes relación con Jesús ni conoces las Escrituras, no vas a poder enfrentar, ni tendrás el blindaje para enfrentar las tentaciones del mundo. Por eso tantos cristianos que caen y líderes y pastores que caen, porque no están blindados con la palabra de Dios. Veamos a continuación la seria advertencia en el versículo 16 y 17. La advertencia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y me he enriquecido, dice rico, y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, vean la ignorancia de estos que vamos a ver que no son cristianos, no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Les voy a ir dando las palabras rápidamente en el original para que sepamos lo que Jesús está diciendo. La palabra desventurado es la palabra talai poros, como suena con T de tío, talai poros en el griego. ¿Qué significa? Esta palabra describe a una persona sin propósito ninguno para vivir, una persona infeliz. En otras palabras, sin rumbo fijo, sin saber realmente lo que quiere. ¿Cómo es posible que un cristiano se llame cristiano y diga, es que no sé ni lo que quiero? Cuando él viene precisamente a darnos sentido y propósito en la vida. El rey Salomón escribió en Eclesiastés 6, 1 y 2, no hay peor cosa que le pueda pasar a una persona que tenga todo en la vida. Tiene carros, tiene mujeres, tiene casa, tiene esto, tiene aquello, pero, dice Salomón, Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Qué tremendo, ¿no? Porque creemos nosotros, no, mira, yo quisiera como ese, mi compadre que vive ahí enfrente de la casa, tiene, mira, nada más que casota, y es borracho, parrandero y jugador. Y yo aquí, cristianito, me estoy perdiendo, él tiene 2 o 3 amantes. Y mira cómo se divierte mi compadre. Y mira el carro que acaban de comprar mis vecinos. Y no sabemos, cuando vemos a la gente por afuera, que un libro no se juzga por la portada. Una iglesia no se juzga por el edificio. Una persona no se juzga por las apariencias. Entonces, mucha gente que nosotros vemos, estrellas de cine, cantantes como Michael Jackson, Elvis Presley, etcétera, etcétera, veamos cómo murieron por el amor de Dios. Elizabeth Taylor, la mujer más bella del siglo XX, con 9 maridos, la chulis. 9 maridos, buscando en los hombres la mujer samaritana. Cristo se le encuentra con 5 matrimonios y con el que vivía en Amaciato, buscando en un hombre el sentido que le diera para poder vivir. Elvis Presley tenía afuera de su casa en Memphis, Tennessee, 500 mujeres formadas para entrar a acostarse con él. Sus Cadillacs con defensas de oro y de plata. Michael Jackson al morir nadie sabía si fue hombre o fue mujer. Y uno es el rey del pop y el otro el rey del rock and roll. Y ídolos de los jóvenes, y nos damos cuenta que esas personas detrás de todo eran desventurados, miserables, pobres, desnudos y ciegos delante de Dios. Pero el mundo adora eso, la fama, lo que brilla, el oro, pero no es la realidad de la vida. Y esta es una de las cosas más trágicas
que le pueden pasar a una persona. La palabra miserables es la palabra eleinos. Eleinos. Y significa sin valor espiritual. Significa despreciable. Estas personas se creían autosuficientes, capaces de hacer la obra de Dios por sus propios esfuerzos y sin una dirección verdadera del Espíritu Santo. Esta fue la generación, la misma generación que construyó la Torre de Babel. Vamos a levantar y vamos a hacer y esto y el otro sin tener una relación con Cristo. Cuando tú tienes una relación con Cristo en la mañana a través de la Biblia, que es la comunión que debemos tener, de alguna forma, al conectarte con la Biblia es como podríamos llamarle claramente un iPhone. Préstame tu iPhone tantito y vean ustedes la relación que podemos sacar de esto. Este iPhone se le tiene que acabar la pila, ¿verdad? Y cuando se le acaba la pila, yo le puedo hacer 1000 toques y no me va a responder, porque la energía se le acabó. Todos los días tengo que conectarlo a la electricidad. La energía transmite la energía y el poder al iPhone y funciona el iPhone. Nosotros somos igual que este aparato. Todos los días, escuchen esto, todos los días Dios nos diseñó para amanecer descargados. Esta es la razón por la cual Dios le dijo a Moisés, les voy a mandar el maná y no lo recojan para el otro día, porque se les pudre. ¿Cuál es el principio espiritual? Quiero que dependan de mí diario. Oye, hermano, antier hablé en lenguas, y antier Dios nos dio un congreso tremendo, y antier sentí, hasta me hacía así el Espíritu Santo. Mira, todas tus experiencias de ayer y de antier y de la semana pasada ya no existen. Hoy tienes que volver a cargar de energía tu vida espiritual. Entonces, creemos que la energía que nos da la Biblia es para 2 o 3 días, y hay cristianos que pasan 3 o 4 días y ni la Biblia llevan ya a la iglesia, ni la traen a los viajes como este, Virgen del Socorro. ¿Cómo es posible, verdad? O sea, te desconectas de la Biblia, nos acostamos nada más a oír, pero no la tenemos en la casa. Yo tengo una Biblia en el baño, en el carro, en la caja de guantes, junto a la cama, etcétera, etcétera. Tenemos que estar llenos, rodeados de la palabra de Dios. Otra chiquita que traigas en el avión, pero tenemos que continuar siempre teniendo la palabra cerca de nosotros. Es nuestra fuente de energía. Cuando entiendes esto, comprendes por qué quiere Dios que dependamos de Él. Entonces, ¿cómo quieres enfrentar las tentaciones? Volví a caer en la marihuana, y volví a caer en el adulterio, y volví a caer en la pornografía, y volví a caer en el cigarro, y volví a caer en el alcohol. ¿Por qué? Porque estás enfrentando el mundo sin el poder de Dios. Y así pasan los días y sigues creyendo que puedes enfrentar a Satanás, a los demonios y a tu carne, sin el blindaje que nos da la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Cuando tú lees la Biblia, no es un libro secular de ningún escritor famoso, ¿verdad? De Shakespeare o de ninguno, porque la Biblia contiene vida. Esto es interesante. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. O sea, lo que está escrito entra a la parte más íntima del ser humano. Lo vimos ayer, que es el espíritu, no a la mente. Entra a mi espíritu. Y mi espíritu comienza a entender y a mandarle la información a la mente, a las emociones, a los sentimientos, al intelecto, a la voluntad. Y cuando mi mente comienza a ser renovada, le manda instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo a las 10 de la mañana dice, quiero pizza. Y mi mente le dice, no, porque el espíritu ya le transmitió el mensaje. Y chicoteo mi cuerpo y convierto mi cuerpo en mi esclavo. Antes de tener a Cristo éramos esclavos de nuestras pasiones. Y ahora ya no le hacemos caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está diciendo, dame, y dame, y dame, y dame, y ve pornografía, y ve a esa mujer que no es tu esposa, etcétera, etcétera. Este es el cuerpo y la maldad que traemos todos. Tenemos que descubrirlo. Un mundo de maldad. Y no podrás ni tú ni yo contra ello. El que piensa que está firme, mire que no caiga.
¿Por qué? Porque tú piensas que puedes estar, no, a mí no me va a pasar nada. ¿Sabes una cosa? No has conocido el monstruo que traes dentro, tú y yo. Tenemos un monstruo dentro de nosotros, que si le abres la puerta, te vas a dar cuenta el león que tenemos ahí guardado. ¿Y qué es lo que le abre la puerta, verdad? Tómate 3 o 4 copas, o fúmate un cigarro de marihuana, o ve pornografía, y le abres la puerta al monstruo que traes dentro y te devora. Se controla tus pensamientos y comienza a seducirte y se convierten en adicciones que no son pecados. El alcoholismo es pecado, el alcoholismo es un pecado, es una adicción, no es una adicción, es pecado. La pornografía es una adicción, no es cierto, es pecado. La drogadicción es una adicción, no, es pecado. Tenemos que llamarle pecado a lo que Dios llama pecado. Pero ¿por qué fracasamos? Porque no hemos olvidado el poder de la palabra de Dios. Tenemos que cargar diario nuestra energía a través del contacto con Dios en las Sagradas Escrituras. Y en penúltimo lugar, vemos también que la palabra pobres, que se usa aquí, eres un desventurado, miserable, pobres, es la palabra petochos en el griego. Y hay 2 palabras para la pobreza en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay pobres que, bueno, tienen cama, tienen comida, tienen para comer, ¿verdad? Digo, por lo menos tienen ahí una carcachita para transportarse, pero no se refiere a Dios a esa pobreza. Y la otra palabra es la que describe a la persona que no tiene nada. Como la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Que fue Elías a visitarla y le dijo Dios, ve con esa viuda. Y llega a la casa de la viuda a Elías y le dice a la viuda, le dice Elías, dame de comer. Oye, qué demandante, ¿no, Elías? Y le dice a la viuda, tengo una tortilla y el aceite para hacer la tortilla y tengo un hijo. Y entonces la viuda, de lo que no tiene, hace la tortilla, la parte a la mitad y se la da a Elías. Y cuando le da la mitad, o sea, cuando le da lo que no tenía, era una pobre petochos, con la palabra griega. Elías le dice, de aquí en adelante, nunca te faltará el aceite en tu casa, porque me has dado lo que no tienes. Y es exactamente por qué Dios lo mandó. Podía Elías a decirle a Dios, oye, me mandaste con una pobre viuda, mándame con alguien que tenga dinero y que me dé de comer. No, te mandé con ella porque la quiero bendecir. La forma como ella reaccione, la voy a bendecir para toda su vida. Y por eso mandó Dios a Elías a esa viuda, para bendecir a la viuda, no para bendecir a Elías el profeta. Es la forma como trabaja Dios. Entonces, esta palabra petochos, ellos se creían ricos materialmente, pero los ojos de Dios los ve como verdaderamente sin nada, absolutamente sin nada espiritualmente, desposeídos de todo valor espiritual. Y finalmente usa la palabra ciegos. Y esta palabra, ¿verdad?, nos muestra que solamente podían ver las cosas del mundo. Cristianos que solamente ven los placeres, la fama, el dinero, el poder, la posición social, pero no pueden ver espiritualmente la necesidad que ellos tienen en su alma. Qué tristeza que no puedas considerar dentro de ti que estás completamente vacío de Dios y de ningún poder que pueda darte sentido ni propósito en tu vida, y que todo lo conviertas en lo material. Y desnudos, pues fracasaron en ver la justicia de Dios. La Biblia usa la palabra la justicia para referirse a que cuando yo creo en Cristo, mi justicia nunca hubiera podido pagar el pecado como lo hizo Cristo. Cuando Cristo llegó a la cruz en el Antiguo Testamento, los sacerdotes analizaban el cordero que no tuviera defecto. Y cuando veían que no tenía defecto alguno, era el ideal para el sacrificio del pueblo. Entonces, cuando Cristo llegó a la cruz, tenía que ser examinado por el Padre. Porque Cristo no nació con toda la sabiduría y con todo el carácter. Dice la Biblia que por cuanto padeció, Hebreos capítulo 5, por cuanto padeció, Dios lo usó para poder pagar el sacrificio.
Entonces Cristo llega a la cruz y su justicia, en otras palabras, jamás pecó, Dios lo examina. Y ve que su Hijo es suficiente para que Él pague por los pecados de todo el mundo. Entonces es la justicia de Jesús la que Dios me imputa a mí. Nos viste con algo que no es de nosotros. Se llama la doctrina más importante de toda la Biblia, la doctrina de la justificación por la fe, por la cual Martín Lutero se convirtió. Cuando Martín Lutero descubrió que no era su justicia, sus obras, los chicotazos que se daba, las peregrinaciones que se hacía, la sangre que se transmitía por sus rodillas cuando iba caminando ahí para agradarle a Dios, sino que el justo por la fe vivirá y por la fe somos salvos. Él se convirtió a Cristo y se salió de la Iglesia Católica, clavó las 94 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania y puso en revolución al mundo entero. Cuando el Papa lo llamó con todo el sínodo de cardenales, llegó Lutero con una Biblia chiquita y la puso así en medio de todos y le dijo al Papa y a todos los cardenales, porque le dijeron: Lutero, ¿te arrepientes de lo que pusiste en la Catedral de Wittenberg? Que la Iglesia enseña esto y la Biblia esto. Comparaba las enseñanzas de Roma con las de la Biblia. Y Lutero les dijo: el día que ustedes con la Biblia me enseñen que estoy equivocado, me retracto. Según silencio sepulcral, lo condenaron casi a muerte, se escapó, lo protegieron ahí en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Se casó con una monja zarina y pues, ¿verdad? Gracias a Dios que no lo alcanzaron y se fundó la iglesia luterana y vino el movimiento de solo Cristo, solo la fe, solo Escritura. Solo es por Cristo la salvación, solo es por la fe y solo es a través de la Biblia, como la única autoridad que tenemos para vivir, que son las marcas de la Reforma protestante. Protestante porque así nos llamaron, porque protestábamos contra el papado y contra la iglesia romana. Pero nuestro nombre no es protestantes, es cristianos, que significa pequeños ungidos. Entonces la justificación por la fe es la justicia que Dios nos da, que Dios nos viste y siempre viviremos gracias a la justicia de Cristo. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, no hay nada en mi vida, con lo cual Dios pueda agradarse. Nada. Él se agrada de mí porque ve a Jesús dentro de mí. Fuera de mí no hay nada que le agrade a Dios. Entonces es Jesús por la sangre que Él derramó que somos aceptados en el amado. Y podemos entrar al trono de su gracia, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Así que nunca le digas a Dios, como me dijo un muchacho hace algunos años: ay hermano, soy miserable pecador, Dios, caí en pecado antier, ya Dios me va a aceptar. Y le conté, como dice Don Teofilito, decimos en México, ni te aceptará por tus obras. Podrás hacer muchas cosas y Él te acepta por la sangre de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Ven a la cruz y arrepiéntete y pídele perdón. Y el que confiesa sus pecados, la sangre de Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo perdón. Esta es la forma como Dios nos ha llamado y la forma como debemos entender que debemos de vivir la vida cristiana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche que nos permites, con el privilegio que nos das, porque es un privilegio, Señor, oír tu voz a través de la Biblia y recibir este alimento tan importante a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la gracia con que tú nos has salvado y nos has llamado y nos has hecho y nos has convertido en hijos, en hermanos, a Cristo como nuestro hermano mayor. Cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres: vayan y digan a mis hermanos. Así se refirió a nosotros Jesús. A los apóstoles les llamó: díganles a mis hermanos. Él, como el hermano mayor, como el Salvador, como el Señor de nuestra vida, viene a que sigamos sus pisadas y que la corta vida que tengamos la vivamos cerca de Él, en comunión con Él, fortalecidos, llenos de su poder y de su espíritu, para que podamos al final de la vida ser irreprensibles y nunca avergonzarnos de la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí tenemos no sé cuánto tiempo, Alan, de preguntas.
Thank you.